Un saludo a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos a mi canal de YouTube, al que os invito a suscribiros. Tenemos que seguir hablando, queramos o no, de la situación que hay, no solo en Gaza, sino de todas sus consecuencias. Ya hemos visto antecedentes históricos anteriormente. Ahora tenemos que ver y tenemos que hablar del doble rasero y también de la censura encubierta y a veces no, que hay en Europa. Debiera ser noticia de primera página que Italia, que Francia y que Alemania han prohibido manifestaciones en solidaridad con Palestina. El holocausto palestino es terrible. Hay muchos europeos presas de su mala conciencia y muchos alemanes. Sus bisabuelos, sus abuelos, sus padres fueron nazis. Votaron a Hitler. Lucharon por Hitler. Muchos de sus bisabuelos y abuelos fueron guardianes de los campos de concentración. Y ahora apoyan nuevamente a guardianes de campos de concentración. Apoyan nuevamente a personas que en lugar de meter en cámaras de gas a judíos, a gitanos, a socialistas, a comunistas, a curas católicos, en lugar de eso bombardean, matan, asfixian, ocupan no colonialmente solo, sino como la más cruel colonización, territorios que no son de ellos, sino que son palestinos, incluso territorios reconocidos en la llamada Autoridad Nacional Palestina, cuya capacidad de actuación y de movimientos es nula. Violan a un pueblo, masacran a un pueblo, pues como los nazis hicieron en Polonia, o como los nazis hicieron en la parte de la Unión Soviética que ocuparon, o como incluso hicieron en la Francia ocupada. ¿Alguien llama a los partisanos italianos terroristas porque lucharon contra el fascismo y contra los nazis que habían invadido su país? ¿Alguien llama a la resistencia francesa resistencia terrorista francesa porque lucharon y pelearon para expulsar al invasor de su país? Creo que no. Luego, la resistencia palestina es resistencia palestina. No son terroristas. Es cierto que utilizan métodos duros y que nos puede incluso repugnar, que podemos estar en contra de ellos. De todas formas, a mucha gente que opta por la paz y es pacifista, y yo quiero la paz, es decir que el Estado de Israel hay un lenguaje que no entiende. Por ejemplo, la OLP renunció a la lucha armada y no solo le están tomando el pelo, sino la parte de territorio que controla la OLP está llena, pero llena, de asentamientos ilegales, de colonias judías ilegales dentro de territorio de la Autoridad Nacional Palestina que renunció a la lucha armada. Sin embargo, si Hezbollah desde el Líbano se mueve, otro gallo canta. O si Hamas ha hecho lo que ha hecho en Gaza, otro gallo canta. Luego esto también, no digo, podemos estar a favor, en contra, lo que sea, pero vamos a pensar con la cabeza si es que Israel se le convence a buenas. Si es que el actual gobierno fascista, teocrático y ultrarreligioso de Israel entiende otro lenguaje. Pero vamos a ver, Netanyahu está gobernando porque los
israelitas lo han votado, ¿no? La extrema derecha es potente en Israel, la extrema derecha religiosa, porque hay muchos israelitas que son, o israelíes, que son de extrema derecha religiosa. Por lo tanto, es cierto que hay una parte de la sociedad del Estado de Israel ejemplar. Es cierto. Es cierto que han habido importantes movilizaciones contra Netanyahu, pero luego van y le votan. Es como lo de Madrid. Grandes manifestaciones en defensa de la sanidad pública, en defensa de los sectores públicos, grandes movilizaciones en defensa de todo y luego pues gana Ayuso. Aquí hay algo, aquí pasa algo. No solo en Madrid. Aquí pasa algo. Por lo tanto, a la hora de hacer valoraciones no caben las equidistancias como está haciendo la Unión Europea, que está haciendo una equidistancia que en realidad es cómplice del Estado de Israel. Porque cuando dicen el Estado de Israel tiene derecho a la defensa, vale, pero tendrá derecho a la legítima defensa en aquel territorio que le reconociera como propio las Naciones Unidas en 1948 y no en otros. Hay una vieja reivindicación de Arafat, de la Organización de Liberación de Palestina, que era un solo Estado, laico, plurinacional y en el que cupieran todas y todos los palestinos, pero los israelíes no quisieron, expulsaron a los palestinos. Seguramente esa es la solución Arafat es la correcta. La solución de Al-Fatah era la correcta, pero la solución de Al-Fatah fue masacrada a tiros. Por tanto, hay que exigir a la ONU que intervenga de una vez. Alguien dirá, ¿por qué no interviene la ONU? Esto toda la prensa y mucha gente... La ONU no interviene porque hace lo que le dicta Estados Unidos. Estados Unidos controla la ONU y excepto una resistencia de 40 y tantos estados, 50. Y luego muchas veces cuando se votan resoluciones están las presiones contra estados pobres, empobrecidos, contra pequeños países que dependen de ayuda, de esto y de lo otro, y que luego se ven obligados a votar lo que la potencia colonial o neocolonial de turno o Estados Unidos les dicta, aunque incluso en ocasiones disientan de lo que están, en muchas ocasiones disienten de lo que están haciendo. Pero en estos momentos tenemos una situación diferente. Se está viendo un empoderamiento del mundo árabe. Incluso Jordania está diciendo, no, mire usted, el Estado palestino. Turquía, socio de la OTAN, no, el Estado palestino. Arabia Saudí, que estaba en una posición de, no, mire usted, rompo con Israel, rompo las conversaciones que tenía con Israel, propiciadas por Estados Unidos, y en Marruecos, que el rey de Marruecos ha reconocido y tiene embajador en Tel Aviv, ha reconocido el Estado de Israel. Han habido unas manifestaciones inmensas de cientos de miles de personas en todo Marruecos, una reacción popular en favor de la resistencia, y me consta porque yo en ocasiones he visto, en otras ocasiones y en otros bombardeos de Gaza, que este será el sexto o el séptimo masacre que se hace contra Gaza. He visto grandísimas manifestaciones en Marruecos. En Marruecos hay mucho apoyo popular a la causa palestina. Por lo tanto, aquí empiezan a tentarse la ropa, pero es que además Irán, que es una potencia militar, seguramente con un ejército mejor, más desarrollado y por supuesto más numeroso que el israelita, y con misiles balísticos que apuntan a Israel, ha dicho, ojo, que aquí estoy yo. Y ahí está su aliado Hezbollah en Líbano y está su aliado sirio. Todos ellos rodeando al Estado de Israel, aparte de Hamas. Entonces, hay una situación diferente. Por otro lado, si el ejército israelí se mete en Gaza, se va a meter en una ratonera. Los de Hamas ya han demostrado lo que son. Y el ejército israelí está acostumbrado a tener muy pocas bajas.
Yo creo que hay que denunciar que estamos viviendo una situación de censura, de mala información, de desinformación. Los periódicos y grandes medios no han tenido más remedio que informar de lo que está pasando en Gaza, porque hay periodistas con sensibilidad, porque hay periodistas honrados que han dicho que están transmitiendo información bastante correcta, a diferencia de lo que ocurre con Ucrania, en la que la famosa contraofensiva ucraniana no solo ha sido detenida, sino que ahora los rusos están recuperando territorios. Pero claro, esto no se cuenta. Y todo esto está teniendo mucho que ver porque la guerra de Ucrania, la guerra en Palestina, la guerra contra Palestina, el holocausto del pueblo palestino que lleva años produciéndose, ahora se junta con una situación muy conflictiva en Ucrania y con una situación de que Estados Unidos tiene que atender ya demasiados frentes y enviar demasiadas armas a un sitio y a otro. Por cierto, no entiendo por qué se le mandan tanta Israel con el quinto ejército del mundo. Necesita que le manden 2 portaaviones y que los ingleses hayan mandado también otro portaaviones para masacrar y machacar a la población de Gaza y para aniquilar a Hamás, si ellos solos pueden hacerlo. Pero no, tienen que demostrar su postura imperialista, globalista. Las grandes manifestaciones que han habido en toda Europa, en Francia y en Italia incluidas, y en Alemania a pesar de las prohibiciones, las grandes manifestaciones que han habido aquí en el Estado español. En Granada ya llevamos 2 seguidas, casi. Toda esta lucha popular va a hacer también que los gobiernos se tienden la ropa. E incluso el Estado de Israel se tiende la ropa. Porque el pueblo, los pueblos están con los débiles, están con los oprimidos, están con quienes están sufriendo un holocausto, con todas las letras y todas las palabras. El fósforo blanco que están arrojando los israelíes en Gaza es el nuevo ciclón B que utilizaban los nazis en los campos de Mauthausen, de Treblinka, en todos los campos de concentración donde se gasearon judíos, gitanos, muchos católicos, socialistas y muchos comunistas. Mucha gente de izquierda. Y no olvidemos, 7.000 republicanos españoles fueron gaseados por los nazis. 7.000 republicanos españoles murieron en los campos de concentración. Eso nos debe hacer ser profundamente solidarios con el campo de concentración de Gaza y con el campo de concentración de Cisjordania y ponernos frente a las nuevas SS, a la nueva Wehrmacht que se apresta a invadir Gaza. Y hay otro ejemplo, el gueto de Varsovia. En el gueto de Varsovia, muy similar a lo que ha pasado y está pasando en Gaza hace años, se metieron miles y miles y miles de judíos ahí a pelotonar. No digo israelitas porque el Estado de Israel no existía y porque se les perseguía por ser judíos, es decir, de la religión judía y étnicamente judíos, aunque esto de étnico, pureza étnica no muy difícil encontrar entre los bosquimanos y tal, pero más allá es complicado. Bueno, pues el gueto de Varsovia hay un momento que estalla y gente joven, sobre todo de izquierdas, judíos jóvenes de izquierdas y tal, empiezan a localizar que si una pistola por aquí, un tal por allá, le quitan a un alemán y al final se sublevan y inician una insurrección armada en el gueto de Varsovia anterior a la sublevación de Varsovia del 44. Y esa sublevación es machacada y alguien llama a los judíos que se sublevaron en el gueto de Varsovia de forma armada y militar contra los alemanes terroristas. ¿A que no eran terroristas? Mucho cuidado con las palabras que utilizamos y mucho cuidado con creernos la publicidad de los medios sionistas
o financiados por los sionistas. Nadie quiere que echen a los israelíes al mar. A estas alturas nadie quiere. Pero tampoco debemos consentir en absoluto que el Estado de Israel se convierta en el cuarto rey. Y la Unión Europea debe dejar de ser cómplice y equidistante. Y hay que ir a por todas, romper relaciones diplomáticas con Israel y dejar de reconocer a un Estado terrorista. Porque eso sí es un Estado terrorista oprimiendo, masacrando y matando débiles. Pero también hay que empezar a pelear contra el fin de la censura en Europa occidental. Cada vez la democracia aquí es de más baja calidad, cada vez la democracia aquí es peor. Y no olvidéis, las personas trabajadoras. Toda esta situación puede provocar un empobrecimiento mayor de las clases populares y trabajadoras del Estado español y de toda Europa. Subida de los combustibles, subida por lo tanto de los precios alimentarios, igual que las sanciones contra Rusia, no son sanciones contra Rusia como ya han demostrado todos los economistas. La economía rusa sigue subiendo, sino son sanciones contra nosotras y nosotros. Por lo tanto, por si algo hemos de luchar con mucha contundencia, es por la paz internacional, por la paz en el mundo. Muchas gracias a todas y a todos.